Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes, para todos aquellos que no me conocen. Suscríbanse por favor a este canal. En esta oportunidad vamos a estar refutando a un personaje pintoresco, el cual nos acaba de dedicar un video desde España. El nombre de este cuate es Tito Martínez. Es un, pues ¿cómo le puedo llamar? Pues sí, un falso profeta, un engañador español que es líder de una secta enoteísta monólatra, perdón, listo, ya quedó el micrófono, que se hace llamar la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del Padre y del Hijo, algo así. La verdadera doctrina cristiana y todo ese rollo, algo así se llama esta secta. Bueno, esta persona subió un video afirmando que yo no creo que Jesucristo es Dios y que yo creo que Dios es una persona, algo así. No lo entendí porque hablo un poco confuso al amigo. Pero bueno, vamos a estarle aclarando el punto de qué es lo que yo creo. Y después vamos a estar refutando todas las herejías mórbidas que él dice. Es importante que tengan discreción y paciencia. Y de antemano me disculpo por las palabras un poco o mucho malsonantes que salen de la boca de este sujeto, que sin lugar a dudas tiene problemas psicológicos. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice este amigo Tito Martínez. Vamos a escuchar el audio que me ha enviado esta persona de este llamado evangélico. Él es pentecostal, pertenece a una iglesia pentecostal y me ha enviado este corto audio de unas palabras que dice lo que ha dicho Isaac Fuentes, este llamado evangélico que forma parte de una iglesia pentecostal. Bueno, primer error. Yo no formo parte de ninguna iglesia pentecostal. Yo no formo parte de ninguna denominación. Hasta ahorita, oficialmente, no estoy afiliado a ninguna organización. He tenido compañerismo con algunas organizaciones por cuestiones de trabajo ministerial, como lo es la Iglesia de Jesucristo, el Príncipe de los Pastores, y la Iglesia Lirio de los Valles, allá en San Blas, Nayarit, México. Pero oficialmente no estoy afiliado a ninguna organización. Así que él no puede decir que yo soy pentecostal porque no lo soy. Simplemente en una ocasión yo subí un video afirmando que desde mi punto de vista, para mi perspectiva, mi cosmovisión, el pueblo pentecostal clásico tiene las congregaciones más sanas dentro del cristianismo denominacional. Es decir, que si yo fuera denominacional, me congregaría en una iglesia pentecostal clásica, de sana doctrina, de la vieja escuela. Pero no soy pentecostal y tampoco soy denominacional, solamente fue una opinión. Más adelante estaré revelando qué es lo que yo creo, a qué más o menos movimiento yo me asemejo y les dejaré claro mi posición. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice este amigo. Pentecostalocos, porque la verdad es que hay que estar loco de remate para pertenecer a una de estas iglesias apóstatas de la cristiandad apóstata. Poner atención a lo que dice Isaac Fuentes, este sujeto que se cree cristiano. Él dice que está en la verdad. Y escuchen atentamente lo que ha dicho. Bueno, la pregunta es un poco ambigua porque pues, realmente Dios no es una persona y bueno, yo no creo que sea una persona, ¿verdad? Bueno, vamos a parar ahí, después seguidamente vamos a seguir. Comienza diciendo que Dios no es una persona, es decir, no es un ser personal, Dios el Padre. Esto lo único que demuestra es hasta qué grado de apostasía, hasta qué grado de satanismo han caído todas estas iglesias, especialmente las llamadas evangélicas pentecostales, que ya incluso llegan a decir muchos de estos falsos cristianos, como por ejemplo Isaac Fuentes, que Dios el Padre no es una persona, no es un ser personal. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es verdad? ¿Es cierto que Dios el Padre no es un ser personal? Satanás, dice la Biblia, que engaña al mundo entero. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y especialmente a los que más ha engañado es
a millones de falsos cristianos que Jesús llamó la cizaña, la hierba mala, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados, para ser destruidos. Esos son los falsos cristianos, esa cizaña, esa hierba mala que un día será destruida en el fuego. Y estos, como por ejemplo el sujeto el Isaac Fuentes, forman parte de esta hierba mala, de esta cizaña, que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Lean ustedes la parábola de Jesús del trigo y la cizaña. La cizaña, esa hierba mala, representa a los falsos cristianos. Y el trigo representa a los verdaderos cristianos. ¿De acuerdo? Esa hierba mala un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados. Enseñad que Dios el Padre no es un ser personal, no es una persona divina, como enseña este falso cristiano llamado Isaac Fuentes, esta cizaña. Es una de las doctrinas más demoníacas, más apóstatas, una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las peores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. La doctrina de que Dios el Padre no es una persona, no es un ser persona. Jesús, el Señor Jesús, nos enseñó, nos dio a conocer, mejor dicho, como dice la Biblia, nos dio a conocer al Padre Celestial. Él vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Lo leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, es decir, al Padre, nadie la ha visto jamás. En el pasado nunca nadie vio a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Y luego dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, este Dios unigénito es Cristo, es Jesús. Vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. ¿Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a un ser personal, a una persona, sí o no? ¿Es el Dios Padre un ser personal, es una persona divina, sí o no? Como pueden escuchar, aquí Isaac Fuentes, este hijo del diablo, esta hierba mala, esta cizaña, él enseña que no. Él no cree que Dios sea un ser personal. Él enseña que no es una persona, no es una persona divina. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago, todas, absolutamente en todo el Nuevo Testamento se enseña de forma clara, de forma irrefutable, que Dios el Padre es un ser personal, es una persona. El propio Jesús, ¿cómo llamó al Padre Celestial? ¿Cómo le llamaba a Dios? Le llamaba Padre, ¿verdad? Y si le llamaba Padre es porque es una persona divina, es un ser personal. Sería totalmente estúpido, sería diabólico llamarle Padre, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, si Dios no fuera una persona, si Dios no fuera un ser personal. Si Dios el Padre no es un ser personal, ¿por qué Jesús le llamó Padre miles de veces? Así es como le llamaba Jesús a Dios, al Dios Supremo. Le llamaba Padre, indicando así que es una persona divina, es un ser personal que envió a su Hijo a la tierra. Bueno, yo creo que ya le dimos 7 minutos de exposición a este señor. Su video dura como media hora. Obviamente no puedo ni quiero poner todo su video porque dice muchísimos insultos, palabras soeces, palabras vulgares y sucias salen de su boca. Y naturalmente que este tipo de lenguaje no lo puedo pues publicar en mis plataformas. Pero básicamente no pudo comprobar absolutamente nada en todo lo que dijo. Él tenía el deber, tenía la obligación de demostrar, ¿sí? Demostrar que Dios el Padre es una persona, pero no lo pudo probar.
Probó que Dios envió a su Hijo Jesucristo, probó que Jesucristo el Señor le llamaba Padre a Dios, probó que Dios, no lo sé, que Dios existe, que Dios es real, que Dios tiene personalidad, pero nunca demostró que Dios es una persona ontológicamente, es decir, que en su composición, en su esencia y en su naturaleza de existencia como ser, Él sea una persona. Eso no está en la Biblia. No hay una sola porción de la Biblia donde a Dios se le aplique el término prosopón. Si Dios es una persona, ¿por qué nunca se le aplica el término persona a Dios en la Biblia? Jamás se le aplica el término persona. Él no puede dar un solo texto bíblico que diga o que demuestre que Dios es una persona. Entonces, de entrada, él simplemente no tiene nada que hacer en este debate. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que Dios es un espíritu invisible, incorpóreo, inmaterial, intangible. No es una persona, mucho menos tres. Tampoco es un hombre, es un espíritu. Y ese Dios se hizo hombre, ese Dios se hizo visible mediante el cuerpo de carne de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Jesucristo es Dios con nosotros, Jesucristo es el único Dios que se manifestó en la carne. Eso no hace a nuestro Señor Jesucristo en el mismo Padre. Eso solamente demuestra que nuestro Señor Jesucristo es el tabernáculo donde el Padre habita y se dio a conocer al mundo. Y es algo que ni trinitarios, unicitarios, enoteístas, unitarios y todo lo que me quieras decir van a entender. Porque esta doctrina no la tiene nadie. Es una doctrina que únicamente se encuentra registrada en las escrituras que los apóstoles enseñaron de manera taxativa, pero que el diablo ha cegado la mente de los hombres, ha cegado sus ojos espirituales para que no vean la verdad. Solamente en las escrituras, solamente en el mensaje de la hora puedes encontrar esta doctrina. Fuera de ahí, no lo vas a encontrar en ningún lugar. Bueno, hasta aquí la refutación de este personaje. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.